Momento de la columna económica con nuestro especialista, nuestro columnista, el contador Carlos María de los Santos. Contador, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, un gran placer, como siempre, compartir con todo el equipo de Canal 9, con ustedes, con la audiencia. Bueno, le agradecemos muchísimo. Y en este caso especial me adhiero a los saludos del... Muchas gracias, contador. Del cumpleañero. Muchas gracias. En mi cumpleaños no son buenas las noticias, contador, a nivel económico. ¿Puede ser? Bueno, mira, la verdad que ya hoy, primero que me gustaría que algún día me inviten para otros temas, ¿no? Porque un poco más agradables, dice usted. Y siempre da la casualidad que venimos cuando hay un gran barullo. La verdad que como está el país, yo creo que no cambió mucho, a pesar de que se hable de la gran crisis, de lo que veníamos hablando de meses anteriores. Porque en realidad, tanto este gobierno como el anterior o lo que sea, cualquiera que gobierne este país, si nosotros no hablamos de producción, es muy difícil salir adelante. Si nosotros no hablamos de que tenemos que tener, si yo quiero comprar algo, me puedo endeudar, algún día tengo que pagarla la deuda. Ahora, por ejemplo, recién hablando fuera de cámara acá con la niña, me decía el tema de Turquía. Sí, influye, de alguna manera nos va a aumentar la tasa, pero no nos soluciona el problema de nuestro país así tengamos tasa barata. Nosotros la deuda la tenemos que pagar con producción. Y si el país no produce, realmente es muy difícil salir adelante. Y creo que seguimos con un término que yo siempre he aplicado, digamos, pero con todo respeto, seguimos queriendo buscar soluciones sobre la base de la timba financiera. Entonces, tenemos una tasa del 45% de referencia, a partir de ahí lo que le agregan los bancos. Tenemos un dólar que no lo pueden controlar a pesar de que venden todo. ¿Por qué compran los argentinos dólar? ¿Porque les gusta el verde? No, lo compran como una medida de seguridad, fuera de los sectores especulativos, que sobre todo están en Buenos Aires, que juegan también a la timba financiera del dólar. Pero cuando, digamos, la gente común, que tiene una plata en el Banco del Chaco y puede comprar unos dólares, va y lo compra, pero para cubrirse, porque ven como una seguridad, digamos. Hoy el plazo fijo le está pagando el 22-23%. Y quieren tomar un crédito y no tienen que pagar menos del 60%. Esta es la realidad. Entonces, yo digo, yo siempre también lo recuerdo y lo he escrito en algunos artículos, digamos, hay un dicho del Papa Juan Pablo II que decía, el capitalismo no es tan, y lo decía un papa, el capitalismo no es tan bueno y el socialismo no era tan malo. Si usted lo aplica como término general, es lo que cabe acá. Siempre vivimos diciendo que lo anterior era horrible y que esto es bueno. Esto no es bueno y lo anterior no era tan malo, pero tampoco era bueno. Entonces, ¿por qué no buscamos realmente el punto intermedio? Sin la animosidad de que si vienen las elecciones o no vienen las elecciones. Yo digo, el país va a salir adelante en la medida que nosotros podamos pagar las deudas sobre la base de producir. Si yo compro más de lo que vendo, es imposible salir adelante. Algún día me tengo que ahogar. Contador, hoy la Nación firmó un decreto con una serie de medidas, un par de medidas importantes. Uno de ellos tiene que ver con este fondo solidario, fondo sojero, como se le llamaba. Esta quita va seguramente a perjudicar sobremanera a las provincias y particularmente también a los municipios. ¿Qué opina usted de estas medidas que tomó hoy, particularmente esta del Fondo Solidario? Bueno, es más ajuste. Es más ajuste. Lo que va a tener la repercusión en la provincia es de que este fondo sojero, el porcentaje que le tocaba a las provincias y a su vez lo que las provincias le daban a los municipios para hacer obra, para hacer calles, para hacer obra pública, digamos, va a dejar de existir. Los municipios, inclusive más, muchos municipios hasta lo ocupaban, seamos realistas, hasta para pagar sueldo. Sí. Más de uno va a estar complicado. Por eso digo, volvemos al ajuste. Usted me dice, usted me dice el déficit fiscal es el drama del país. Yo no digo que sea bueno. Ahora, ¿Francia tiene déficit fiscal?
Estados Unidos tiene déficit fiscal, Inglaterra tiene déficit fiscal, todos los países tienen déficit fiscal. Ahora nosotros, todos están con el Fondo Monetario Internacional ahogado, todos están con que no pueden realmente salir adelante con una inflación descontrolada, ninguno. Entonces, nuestra economía es muy endeble, contador. Porque no producimos. Y todas las medidas que hemos tomado, fíjese, para que la industria cada vez trabaje menos, porque no tiene mercado interno y la exportación hoy se les hace complicada, ya sea por temas impositivos, sea por lo que usted quiera, pero realmente es complicado exportar. Entonces, esto es lo que tenemos que estudiar. Independientemente de que se vayan, yo no me niego a que se tomen medidas para ajuste, pero que no pongamos que el ajuste es la panacea, porque en definitiva, a nosotros, ¿qué es lo que nos debe interesar como de la economía? ¿Que los números cierren o nos tiene que interesar el ser humano? En la Argentina, los gobernantes, en el Chaco, los gobernantes del Chaco, los intendentes, que son los que gobiernan sus pueblos, ¿en qué tienen que pensar? En Juan, María y José, en el ser humano. ¿De qué vale que nos cierren los números? Que está demostrado que tampoco cerrando los números estamos en la panacea y sea la solución. Y dejamos de pensar en el ser humano. Esto es lo que nos tiene que preocupar. Ahora, si usted me dice, mire, vamos a tomar estas medidas, porque vamos a desarrollar determinadas cosas en función de que va a beneficiar a los argentinos, o va a beneficiar en el Chaco a los chaqueños, o las medidas que tome el intendente van a beneficiar a los ciudadanos de su pueblo, ¿quién no la va a apoyar? No es un problema ideológico ahí. Si usted va a tomar medidas, ¿qué radical no quisiera tomar medidas que beneficien a los pueblos? ¿Qué peronista no va a querer tomar medidas que solucionen los problemas de los pueblos? Ahora, nos matamos discutiendo los grandes números que en general nadie entiende. Porque lo que entiende la gente es si a fin de mes llegó o no llegó. Exactamente. Es día a día, contador. Es si, por ejemplo, cuando cobró el sueldo, fue al Banco del Chaco y le quedó saldo. Ha pasado en estos meses que mucha gente se quedó con saldo cero porque le debitaron todo el crédito y tienen que volver a tomar crédito. Esta es la situación. Por eso digo, en la economía, mire, se dicen tantas cosas, pero ¿sabe qué? Lo que muy poco vemos y escuchamos es que se hable del ser humano. Esto es lo que a mí me preocupa, no lo ideológico. Yo no soy macrista, tengo una posición política asumida públicamente, pero no me preocuparía que Macri gane 4 años más. Lo que me preocupa es que andemos bien. Pero cuando digamos que andemos bien, no me traigan una pizarra de números que nadie entiende. Que me digan, mire, ahora la gente tiene trabajo, ahora la gente gana más, ahora la gente puede consumir, ahora la gente puede tomar vacaciones, hacer una vida digna, que puedan comer como corresponde, que puedan alimentar a su hijo como corresponde. El día que me digan eso los economistas, o hablemos los economistas de esos temas, es donde vamos a ver que realmente las cosas han cambiado. Contador, en el marco de esta medida, fundamentalmente en el Fondo Sojero, ¿cuál va a ser el impacto económico aquí en la provincia del Chaco y las derivaciones y consecuencias? Usted hablaba de que ese fondo directamente se invertía en la realización de distintas obras necesarias para los municipios. ¿El impacto, sabe más o menos usted ya qué importe, qué valor se reduce de ingreso a las arcas del gobierno de la provincia del Chaco a raíz de esta medida nacional? Bueno, mire, todo depende porque depende también de la producción de la soja. No se olvide que este año también la soja cayó mucho, digamos, por problemas climáticos. Pero de todas maneras, yo digo que debemos estar redondeando los 1.000 millones de pesos para el Chaco, digamos, ¿cierto? Porque le corresponde un porcentaje de lo que recauda la nación, un 30% para las provincias, y a su vez las provincias distribuyen a los municipios. Contador, se habla de 1.700 millones aproximadamente para Chaco y 1.300 para Corrientes. Bueno, puede ser o no. A lo mejor si tomas la media, digamos, de lo que ha sido el Fondo Sojero en los últimos años, puede andar en ese monto. Yo me refería a 1.000, digamos, por la escasa producción que hubo este año, sobre todo en la zona pampeana, ¿no?
No así en el Chaco, que en general las producciones han sido buenas, no solamente de la soja, en general el campo no ha tenido la desgracia, por ejemplo, de la pampa húmeda de tener tantos problemas climáticos. Pero no obstante, estamos hablando de un monto importante. Para los municipios son montos importantes y era prácticamente los únicos fondos que tenían, porque nadie tiene excedente, para distribuir en obras públicas locales, digamos, que a su vez da mano de obra, no solamente bienestar, sino que da mano de obra. ¿Usted considera que esto puede aliviar un poquitito? Porque la situación económica de la Argentina es decir, tiene todos los problemas: inflación, déficit fiscal, el tema del atraso cambiario, que bueno, ahora el dólar que se está acelerando. Con esta medida el gobierno estima que para el año 2018 la reducción fiscal, el ahorro fiscal va a ser de 12.500 millones de pesos. Eso es un alivio muy insignificante comparado con las consecuencias que va a tener en cada uno de los puntos y municipios y provincias de la República. Mire, yo le vuelvo a reiterar, serán 12, serán 50, sea lo que sea. El gobierno nacional el año que viene tiene que ajustar de alguna manera 300.000 millones de pesos. Si es importante, 300 pareciera una barbaridad, en una de esas son 2 pesos. Ahora, vuelvo a reiterarle, ¿cómo va a repercutir en el hombre real? ¿Qué es lo que estamos viendo con todas estas medidas? Que hay cada vez más desempleo, que cada vez hay menos poder adquisitivo en la gente. Esto es lo que estamos observando. Y esto es lo que hay que cambiar. Ahora usted me dice, si llegamos a nivelarnos, dentro de 1 año, 2 años, 3 o 5 vamos a andar bien. La verdad, yo no sabría decirle, hay que ser mago. Hay que ser mago. Sí, contador, usted hace ya un par de meses atrás, por lo menos, hablaba de una situación difícil en lo que tiene que ver con el precio del combustible. Y en su momento, en otros gobiernos, decíamos, aumenta el combustible, aumentan los alimentos, aumentan las mercaderías. Se habla de que un 10% más el mes que viene de incremento de los precios del combustible. ¿Esto se preveía? ¿Y cuál es la situación de cara al futuro, justamente, particularmente, como usted decía, para la gente común? Y bueno, fíjese la contradicción que tenemos. No tenemos dólares, porque todo este tema del bullicio que hay económico es por la falta de existencia de dólares. El gobierno tuvo que recurrir al Fondo Monetario porque no tenía más dólares y los está gastando. Si el país se ha dolarizado, usted me dice a cuánto va a estar la nafta, a cuánto va a estar el dólar. Yo diría que la lógica con esta alternativa que llevamos, y no más de 60, 90 días tendríamos que tener un dólar de 40. Cuando estábamos en 20 hablamos de 25 en este programa y no le erramos y dijimos hasta en julio y no va a bajar de 30, tampoco le erramos. Y es probable que esté en 40, porque no hay límite, porque no hay ingreso de dólares en el país. Y todo el mundo se va a abocar a querer defender su centavo. Hoy, para resguardarse usted, le vuelvo a reiterar, ¿cómo se resguarda con un 22-23% de plazo fijo con una inflación del 30 y pico? ¿Qué es lo que va a buscar? Buscar una moneda fuerte. Y la moneda fuerte hoy es el dólar. Nos guste o no nos guste. El que jugó al dólar y puso sus ahorros en dólar en diciembre y por lo menos ganó no que ganó un 70%, resguardó la moneda en un 70%. Esta es una realidad. Por eso digo, el gobierno mismo ha dolarizado el valor de las tarifas. Entonces me dice usted, este va a ser el último aumento de la nafta. Los de la nafta están pidiendo que vuelva a tener el valor dólar internacional. Si estamos en 30, lógicamente van a pedir aumento, fuera de lo que ya estuvo programado cuando estaba en 28, porque se creía que en 28 se iba a estancar. Ahora subió a 30 y a la nafta, a la corta o a la larga, la van a ajustar. Y si estamos en 40, la van a ajustar, porque el pacto que han tomado, fíjese, le voy a dar un ejemplo que no sirva para politizar el tema. Cuando estaba Aranguren en Shell, ¿se acuerdan ustedes? Inclusive porque se puede hablar, porque la mayoría coincidió que fue un buen gobierno el de Néstor Kirchner en la primera etapa. Cuando discutieron, le dijo, mire, si usted no quiere vender en el mercado interno, va a tener que pagar tanto para exportar.
y llegaron a un arreglo con Aranguren de Yel y en esa época con Kirchner. Ustedes lo recuerdan a eso, estamos hablando allá del 2005. Y lo doy como un ejemplo, porque los gobiernos tienen que tomar algunas medidas justamente en defensa del mercado interno, en defensa del ser humano argentino, porque acá los que gobiernan, tanto los senadores, diputados, que son puros discursos muchas veces, tienen que pensar en los argentinos, porque los argentinos lo han elegido, lo han mandado ahí, hemos elegido a nuestro gobernador, hemos elegido a nuestro presidente. Tienen que pensar en el ser humano, si no, no hay solución. Exacto. Muy bien, contador, como siempre, muchas gracias y muy clarito. El agradecido soy yo. Lo esperamos en cualquier momento. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Déjeme saludarlo a mi nieto porque si no me reta. Por supuesto, un saludo entonces. ¿Cómo se llama? Oh, miren, ¿para qué le voy a nombrar? Porque se van a poner nerviosos los otros. ¿Son muchos? ¿Nos alcanza hasta las 21 para nombrar? Tengo varios nietos, pero al más chiquito lo saludo. Bueno, nosotros no también. Un saludo grande. Muy amable por todo. Va a ser seguramente gran economista, contador. Muchas gracias. Muy buenas noches.